Hola, buenos días. Gracias por la invitación y muchos saludos a quienes están presenciando este festival de los bosques y el agua. Muchas gracias por la invitación. Bien, les voy a presentar el proyecto de Volcán de Fuego Montaña de Agua que nace de este gran proyecto que se llama Agua para Colima, que tiene el objetivo pues prácticamente de que tengamos agua el día de hoy, pero también mañana. Es un proyecto en conjunto con la Fundación Gonzalo Río Ronte, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, el Fondo del Noroeste, la Cervecería Artesanal de Colima, el Gobierno del Estado, los municipios que comprenden esta zona, que ahorita los vamos a revisar, y sus dependencias adyacentes. Bien, me gustaría empezar poniéndonos en contexto que realmente nuestro planeta, aunque es un planeta que prácticamente el 70% está repleto de agua, no precisamente tenemos tanta disponibilidad de agua para nosotros consumirlo de la forma que nosotros o los seres vivos necesitamos consumirla. Si recordamos en nuestras clases de la primaria, prácticamente esta agua que tiene el planeta, casi toda se encuentra en los océanos y entonces esto lo hace salada y la hace no consumible para nosotros. Solo el 2.5% es agua dulce, pero de ese 2.5% la mayoría está congelada en los casquetes polares, que ahora con el tema del cambio climático, el derretimiento de estos casquetes polares hace que esa agua dulce pues se integre al océano y entonces tengamos agua, más agua salada. Bien, otro pequeño porcentaje de agua de la disponible la tenemos en nuestros acuíferos, esto es debajo de nuestros suelos, abajo de por donde pisamos, caminamos y demás, que son como unas albercas enormes subterráneas, que para acceder a ellas tenemos que cavar pozos profundos en algunas regiones. Y otro muy pequeño porcentaje, imagínense el 0.3% de ese pequeño porcentaje que dijimos que teníamos de agua dulce, la encontramos en nuestros ríos y arroyos. Imagínense que solo una milésima parte o menos de una milésima parte tenemos disponible para uso humano y otros seres vivos. También hay que comprender que México tampoco se encuentra en una situación tan favorable planetariamente y lo pone en o a la mitad de la disponibilidad de agua. Hay países que tienen muchísima más agua, por ejemplo, los que están al norte, como Canadá, Estados Unidos, Rusia, los Países Bajos, entre otros. Y claro, hay otros países que tienen muchísima menos disponibilidad que nosotros, pero tampoco estamos en un lugar súper privilegiado y con el crecimiento que estamos teniendo, la pérdida de nuestros ecosistemas y otros factores están haciendo que cada día tengamos dificultades para tener acceso de agua. Y lo estamos viviendo ya en nuestro estado de Colima. Aunado a esto, es importante mencionar que hay muchísimas enfermedades relacionadas con la falta o la carencia o incluso el exceso de agua en las regiones y por eso es importante tener nuestros ecosistemas sanos. Ya hemos aprendido con esta pandemia que estamos viviendo que necesitamos tener una relación muy sana con nuestros ecosistemas porque si nuestros bosques están sanos, nosotros también podemos tener salud, ¿no? Hay cifras alarmantes a nivel internacional donde prácticamente cada 16 segundos muere una persona por problemas relacionados con el agua y la falta de sanidad del vital recurso. Y este tema de escasez de agua también llega a muchos de nuestros hogares y a muchas personas en todo el planeta, ¿no? Es decir, por ejemplo, Cuauhtémoc, que le tandean el agua cada tercer día, tiene agua cada cuarto día, incluso comunidades en Suchitlán, Manzanillo, y ya tenemos varias regiones en nuestro estado que sufrimos o padecemos esta carencia de agua que tiene que ver justo con nuestra disponibilidad que tenemos por el buen o no buen uso del recurso natural, ¿no? ¿Qué otro factor tenemos importante que tenemos que tomar en cuenta? Es cómo funciona nuestro ciclo local del agua. Y recordemos cómo nos decían en la primaria, en la secundaria y demás, que el agua se evapora, se condensa,
toma cierta temperatura, las gotas de agua se vuelven más pesadas y entonces se precipita en forma de lluvia. Y aquí es donde toda esa interacción con la atmósfera empieza a tener toda esa agua interacción con nuestros suelos y nuestros bosques y la parte de la biosfera, la parte viva en donde estamos nosotros parados. Y aquí es donde tiene que ver muchísimo los bosques, porque los bosques van a ser los que van a atraer, por así decirlo, esa agua, van a ser los que van a retener esa agua y van a ser los que empezarán a hacer que esta agua se infiltre lentamente y fluya por nuestros ríos de manera ordenada o se infiltra en nuestros acuíferos también de manera ordenada y filtrada, incluso con el juego también que hacen los suelos en esta función. Si no tenemos bosques, si no tenemos buenos suelos, el agua, hagan de cuenta que pasa como una resbaladilla y creo que lo vivimos en todas las lluvias en nuestras ciudades, es donde lo podemos percibir cada vez más. ¿Qué tiene que ver aquí el tema del cambio climático? Pues muchísimo. Imagínense, ya nuestros patrones climáticos están cambiando tanto que las lluvias ya no son como antes eran, que sabíamos homogéneamente cuándo empezaba la lluvia y cuándo terminaba. Ahora tenemos años con bastante sequía y otros años con bastante abundancia, como lo es este 2021 para el estado de Colima. Y estos patrones con el cambio climático van a intensificarse más y vamos a tener una cierta incertidumbre al respecto de los patrones de lluvia, pero es importante que nuestros bosques sigan sanos para que la cantidad de agua que sea la que sea que nos caiga sea bien distribuida a través de nuestro territorio. ¿Qué otro dato tenemos importante que mencionar en esta ecuación del agua? Es que nosotros en Colima vivimos en una zona donde realmente no es que tengamos toda la disponibilidad de agua a nivel nacional. Vivimos en una zona donde prácticamente contamos con el 30% del agua que puede tener disponible la República Mexicana y de ahí empieza lo importante también de reconocer cuáles son las decisiones claves y de gestión que necesitamos tener hacia nuestros recursos hídricos, hacia nuestras cuencas y en general hacia nuestros bosques. En Colima, ¿qué es lo que sucede y con qué zona nosotros trabajamos? Hay dos zonas súper importantes. Una zona que está dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, que es Cerro Grande, que prácticamente ahí se capta y se infiltra el 90% del agua que utiliza la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, que la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez pues es la zona con mayor crecimiento demográfico que ahorita lo vamos a presenciar. Entonces es importante que Cerro Grande siga siendo nuestra esponja de agua, nuestro tinaco de agua, y es importante conservar esos bosques para que lo siga haciendo. Y por el otro lado tenemos al volcán y al Nevado de Colima y esta zona norte de nuestro estado que funge una función muy importante para captar e infiltrar el agua que se utiliza o que le abona al acuífero de Colima y al de Alzada y Tepames, que lo utilizamos pues prácticamente en todas las actividades industriales, agrícolas y todas las demás comunidades que viven hacia el norte de nuestro estado. Si estas dos zonas permanecen conservadas y permanecen con un buen uso del territorio, podemos asegurar mucho del agua que utiliza prácticamente medio estado de Colima. ¿Qué es lo que ha sucedido en estas zonas? Pues bueno, lamentablemente hemos perdido los bosques, prácticamente en el estado de Colima nos queda arribita del 50% de nuestros bosques, en esta zona norte hemos perdido un tercio de ellos. ¿Y qué significa? Pues si estamos platicando que estos bosques son los atrayentes del agua, los que nos van a ayudar a infiltrar el agua, que fluya por nuestros ríos, etcétera, pues nos estamos quedando con pues un tercio menos de nuestra capacidad de tener agua para nosotros mismos y para todas nuestras actividades y para otros seres vivos con los que compartimos estos beneficios ambientales. ¿Cuáles son los otros retos que tenemos? Pues prácticamente lo que pueden ver aquí es, por un lado, donde dice Colima, es el acuífero de Colima, que es un acuífero muy grande, y este acuífero prácticamente ya no tiene disponibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua que le llega no es la misma que se está sacando, le estamos sacando más agua de la que tiene disponible y entonces ya llegamos a un momento
donde ya no podemos empezar a sacarle más agua, donde ya no puede haber más concesiones, donde ya no podemos poner más pozos para extraer agua y donde tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras zonas de captación e infiltración para que sí le esté entrando más agua de la que estamos utilizando para sacar. Y claro, y con eso, pues repensar la forma en cómo utilizamos esta agua, repensar los usos agrícolas, los usos industriales y los usos de uso público urbano que estamos haciendo de este acuífero, junto con el de Alzada Tepames, que también es otro acuífero muy importante para la zona, pero que también ya no tiene disponibilidad de agua por el uso intensivo que hemos realizado, tanto de nuestra superficie como de la misma agua. ¿Qué otra cosa tenemos presente? No quiero ser catastrófica, pero hay que tener presente este tipo de datos cuando necesitamos saber qué es lo que está sucediendo con nuestros bosques y nuestra agua en nuestro estado. En esta zona, y como podrán ver en el mapa que tengo aquí a la izquierda, pues es que en la parte baja, perdón, la cambié. En la parte En la parte baja tenemos estos dos grandes círculos negros, que esto qué quiere decir, pues es donde está la mayor presión de crecimiento antropogénico, pero también donde estamos metiendo en presión y todos estamos levantando la mano queriendo tener agua y entonces el número de concesiones aumenta o el número de petición de agua aumenta en esta zona y también pues el volumen concesionado de agua. Recordemos que el agua es nacional y necesitamos acudir a la Comisión Nacional del Agua para que nos concesionen un volumen de agua o para que podamos tener agua para hacer uso agrícola, doméstico, pecuario, industrial, entre otros. Y entonces en estas zonas oscuras es donde más tenemos concesiones, donde más se piden concesiones y donde el crecimiento demográfico es más intenso. Entonces imagínense que con toda esta presión que toda esta presión que estamos ejerciendo sobre el territorio es bastante para las condiciones en las que ya se encuentran los acuíferos que les mencionaba hace ratito. Y una de las decisiones es qué vamos a hacer con este crecimiento, con esta presión antropogénica del uso del recurso hídrico en una zona donde ya casi o ya prácticamente no podemos dar más agua y es donde tenemos que empezar a pensar y seguir trabajando en este enfoque de cuenca y cuidando qué es lo que está sucediendo en nuestras cuencas para que podamos ser suficientes en el abastecimiento del recurso. ¿Y qué sucede exactamente? O sea, ¿por qué no estamos siendo suficientes en la provisión de nuestros recursos? Pues porque prácticamente si nos vamos a analizar las coberturas de los árboles que tenemos en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, en nuestros ejidos, etcétera, lo que estamos encontrando, este es un ejemplo del trapiche, lo que estamos encontrando es que si ven la barra negra, la gris y la roja y si la sumamos, prácticamente las superficies que son impermeables son mucho más grandes que lo que pudiéramos tener de superficies con árboles. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que estamos dejando o estamos haciendo que ya el agua no se infiltre a nuestros acuíferos por tener calles con asfalto, concreto, más caminos, más carreteras, etcétera, más edificios, y que no estamos pensando en nuestras áreas verdes para que podamos seguir asegurando estas contribuciones de la naturaleza o estos servicios ambientales o los beneficios que nos dan los árboles. Cuando pensamos en dónde proviene nuestra agua en el estado de Colima, pues tenemos estas grandes, ya les platiqué de Cerro Grande y de la parte del volcán y nevado de Colima, pero pues también tenemos una cuenca importante que es el Coahuayana, que es la cuenca que divide al estado de Michoacán con el estado de Colima, y por el otro lado tenemos a la cuenca del Marabasco que divide el estado de Jalisco con el estado de Colima, que son grandes abastecedores de agua para nosotros. Y en medio de nuestro estado también tenemos otras sierras importantes de donde seguramente se está captando e infiltrando el agua que utiliza Tecomán, que utiliza Ixtlahuacán, que utiliza Armería, y bueno, la gran cuenca del río Ayuquila Armería, pues de donde muchos sectores agrícolas, pecuarios, industriales y demás se están abasteciendo y desde donde están teniendo el agua para realizar las actividades.
Si nos enfocamos al tema de Cerro Grande y lo que les platicaba de este nuestro tinaco, nuestra gran esponja, es prácticamente es eso, literalmente es una esponja. Cerro Grande es un domo kárstico. ¿Esto qué quiere decir? Que su roca es una roca muy permeable, es una roca que puede absorber muchísima agua y pasearla por sus adentros. Lo que sucede en Cerro Grande es que cuando cae el agua de lluvia, la vegetación, esta gran vegetación o los bosques que son tan importantes, la absorben y la infiltran hacia sus raíces y con esto al subsuelo y la roca cárstica, pues prácticamente es un filtro que solo fluye por ella y se viene a formar ríos subterráneos que al momento de chocar con una roca menos permeable que prácticamente proviene del volcán, pues esta agua emerge en varios manantiales. Nosotros somos fan de ir a Agua Fría, les puedo asegurar, y seguramente conocen el manantial del Cóbano en Zacualpan, y justo de este de Zacualpan es donde el organismo operador de Colima y Villa de Álvarez y Apacop entuba directamente el agua y la lleva hacia Colima y Villa de Álvarez. ¿Qué es lo que sucede en esta zona de captación? Esta zona de captación pertenece a un área natural protegida, ya lo platicábamos, pero también viven comunidades en esta zona. Este terreno tiene dueños y son 7 comunidades que viven con alto grado de marginación y que asumen los costos de conservación para que nosotros podamos tener agua acá abajo en Colima y Villa de Álvarez. Y paradójicamente ellos no tienen agua. ¿Por qué no tienen agua? Porque como les digo, todo lo que cae se infiltra, entonces no puede haber retención superficial y ellos tienen que depender del agua de lluvia y construir ollas grandes para captar su agua y tener esa agua para utilizar en un año o esperar a las siguientes lluvias. Imagínense si tenemos años secos como lo fue el año pasado, pues ellos prácticamente pues lo que llovió es lo que tienen para utilizar y si no llovió prácticamente no tienen para utilizar nada más agua. ¿Y por qué lo menciono? Porque es importante tener esta relación socioambiental de lo que está sucediendo. Son importantes los bosques, es importante el agua como elementos separados y después como elementos en conjunto de cómo funciona uno con el otro, pero también es importante reconocer la labor de las comunidades porque somos socioecosistemas. Realmente la sociedad estamos muy metidas en el manejo, uso y dependencia de lo que sucede con los bosques y con el agua y su interrelación entre ellos. Por el otro lado, ¿qué sucede? Por el otro lado, tenemos una zona norte hacia el volcán, hacia el Nevado de Colima, donde prácticamente todo el agua cae, fluye por grandes ríos, incluso muchos de ellos los conocemos en la ciudad, conocemos el río Colima, que creo que es el más famoso, pero tenemos el Pereira, el Manrique, y es parte del abastecimiento a la cuenca de la Yuquila Armería y demás. Y otra gran agua, pues es la que se va directamente hacia el acuífero. ¿Y qué encontramos? Que en esta zona, a diferencia de Cerro Grande, que les digo, prácticamente el agua se entuba directamente para el uso ciudadano, pues aquí más del 60% del agua se utiliza en las zonas agrícolas. Y estas zonas agrícolas, prácticamente el 80% de esa agua está concesionada en 235 entes que tienen sus concesiones. Ya platicábamos qué onda con las concesiones. Y los demás son usos múltiples o usos industriales o usos públicos urbanos, ¿no? Como el público urbano es, por ejemplo, el agua que Cuauhtémoc le da a su ciudad, Comala le da a su gente, etcétera, ¿no? La calidad de agua por este otro lado, a diferencia de la de Cerro Grande es una calidad de agua muy buena. A diferencia de este otro lado, pues sí tenemos presencia, por ejemplo, de coliformes fecales, tenemos presencia de nitrógeno, fósforo, cadmio, mercurio y otros elementos que realmente hacen que la calidad de agua no sea tan buena en esta zona y que tengamos que acudir a sistemas de tratamiento previo para poder utilizarla nosotros en nuestros hogares. ¿Y qué sucede después de que nosotros utilizamos esta agua? Hay sistemas de tratamiento de aguas residuales que les puedo decir que Colima y Villa de Álvarez tiene uno de los mejores sistemas de tratamiento de aguas residuales en el país, pero nuestras comunidades, nuestras otras localidades realmente
padecen o es un reto muy grande el tratamiento de estas aguas. ¿Y qué es lo que sucede porque, después o, por qué, o si no tratamos las aguas residuales, qué es lo que sucede? Pues prácticamente estas aguas residuales van sucias después de haberlo utilizado nosotros o el sector agrícola o el sector de uso público, pues prácticamente llega sucio a nuestros ríos o sucio a nuestros espacios rurales, ¿no? Y es muy importante porque si se acuerdan que todo el agua tiene esta función de infiltrarse, pues entonces estamos infiltrando agua no tan limpia a nuestro acuífero, que es después el que estamos utilizando nosotros. ¿Qué es lo que hacemos en Volcán de Fuego Montaña de Agua? Pues prácticamente queremos impulsar el manejo integral de la cuenca. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tengamos mejores prácticas, ¿no? Si estamos diciendo que más del 60% del agua lo utilizan los agricultores, pues ¿qué es lo que estamos haciendo para que ellos utilicen mejor su agua, utilicen mejor sus suelos? ¿Cómo pueden combinar sus sistemas de cultivo con sistemas arbóreos o sus sistemas de uso de ganado con sistemas arbóreos para que entonces no tengamos una gran deforestación, sino más bien tengamos zonas productivas, pero que también tengamos zonas de calidad arbórea para estar generando servicios ambientales, ¿no? Y esto, pues que favorezca la recarga del acuífero y pues el buen uso del agua al final de cuentas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues son bastantes proyectos. Hay zonas de conservación clave, por ejemplo, la que tiene el ejido de Quesería. Trabajamos con conectores biológicos, o sea, cuáles son las zonas donde podemos conectar a toda esta vegetación entre un área natural protegida entre otra, por los ríos, etcétera, con el fin de regresar o reverdecer estas zonas porque sabemos la importancia que tienen los bosques para que podamos tener agua. Este juego de la agroforestería que les platicaba, cómo se puede combinar el sector o la producción agrícola con el sector forestal, cómo podemos combinar algunos cultivos para que utilicen tanto árboles, pero también sean tierras productivas que generen un pues, rendimiento tanto económico como productivo para las familias. Y los sistemas silvopastoriles, cómo combinamos la producción ganadera, que no está nada peleada con el arbolado. Casi siempre que vemos una zona con pastos grandes donde hay ganado, siempre vemos a las vacas abajo de un solo arbolito. ¿Por qué no tener muchos más arbolitos leguminosos? Porque también las vacas comen semillas de los árboles, los frutos de los árboles. ¿Por qué no tener más árboles para poder generar pues doble beneficio? Mayor alimento para las vacas, mayor calidad nutricional, pues se ahorran unos pesos los productores porque no tienen que darle tanto alimento o comprar tanto alimento para las vacas y tenemos árboles que nos están generando contribuciones como el agua. ¿Qué hemos hecho? Pues nos hemos metido a estudiar muchísimo qué es lo que sucede en esta zona norte. Tenemos un diagnóstico es un diagnóstico participativo que lo hicimos con las comunidades, con dependencias, con el sector privado, etcétera, que nos permite generar unas líneas de acción en un primer momento de hacia dónde quisiéramos que fuera el manejo de esta zona y hacia dónde tendría que ir para poder asegurar que sigamos teniendo agua. Se hizo una sesión elegida que sería en un hecho pues bastante relevante e histórico. Elegido que sería levantó la mano y dijo, yo tengo 1.300 hectáreas en una zona súper importante de captación e infiltración de agua y ellos solitos levantaron la mano y dijeron, nosotros lo vamos a poner en conservación y decretaron un área de conservación ejidal sin necesidad de tener tanto bulla alrededor, ni mucho menos. Ellos solos decidieron tener esta zona de conservación y lo importante, ese paso que elegido que sería dio, lo importante es que asegura prácticamente la cabecera de muchos ríos que nosotros conocemos que cruzan por la ciudad, por medio estado de Colima, pero también aseguran la captación y filtración para el acuífero de Colima y el acuífero de Alzada Tempames en una zona muy, muy importante. Este decreto le da mucho valor y es de mucha importancia para todos nosotros, incluso involucrarnos en la conservación de esta zona. ¿Y qué es lo que se ha hecho para tratar de generar más datos de esta zona? Pues son estudios de biodiversidad. Tenemos prácticamente para toda la zona norte del estado ya identificados que se encuentran los 6 felinos que tenemos en México, los tenemos en Colima. Imagínense la importancia de tener especies amenazadas y en peligro de extinción en nuestro estado,
porque están encontrando ecosistemas sanos y vale mucho la pena tenerlos así de conservados. Hemos encontrado más de 600 especies de plantas, más de 150 especies de aves, etcétera. Es un espacio muy rico y recuerden que la biodiversidad también nos permite que haya sanidad en un bosque. Si hay biodiversidad, un bosque está sano y si un bosque está sano, entonces podemos tener agua de calidad. Generamos intercambio de comunidad a comunidad. Las comunidades, unas comunidades de Jalisco conviven con las comunidades de Colima, etcétera, para poder tener ideas de cómo hacer un buen manejo del territorio, cómo rescatar buenos proyectos o ya proyectos exitosos que les dan tanto o que les dan a los territorios tanto conservación como beneficios económicos a las familias. Y bien, pues nosotros con esto y junto con las comunidades y los demás socios y en estas acciones colaborativas que nos gusta mucho hacer, pues ponemos nuestro granito de arena y creo que todo mundo necesitamos poner este granito de arena es súper, súper, súper importante porque pues así la suma de granitos de arena pues prácticamente generan toda una playa y podemos todos disfrutarla. Y pues bueno, yo sí creo que podemos crear algo mejor. No tengo ninguna duda que todavía estamos a tiempo de tener un estado como ningún otro, de hacer una conservación increíble, pero que todo el mundo nos estemos beneficiando de este gran estado, de esta biodiversidad, de estos bosques y por ende tener agua para que nosotros y las futuras generaciones y los otros seres vivos puedan estar disfrutando de esta agua. Me gustaría dejarles que prácticamente todos estamos conectados. No quiere decir que el bosque que está hacia la zona norte y Cerro Grande esté alejado, ¿no? Realmente ya pudimos ver cómo todos estamos interconectados y si aquella zona está bien, nosotros podemos estar bien. Recordemos que vivimos por el planeta, las contribuciones de la naturaleza es lo que nos hace respirar, nos hace tener agua y prácticamente nos hace vivir y después están pues todos los commodities que nosotros estamos acostumbrados a tener para tener una vida plena, pero no hay que olvidar que pues vivimos por nuestros bosques, por nuestra agua y por nuestro planeta y los invitaría a ser un agente de cambio, ¿no? ¿Qué agente de cambio les gustaría hacer? Muchísimas gracias y gracias por la invitación al Festival Nacional de los Bosques y el Agua y pues estamos en contacto. Hasta pronto.